Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a este acto de diseminación del Grupo Operativo Peras de Rincón de Soto. Muchas gracias por estar aquí presentes. Este grupo operativo ha sido un proyecto financiado por el FEADER, el Ministerio de Agricultura y la Consejería de Agricultura del Gobierno de La Rioja. Partiendo de un problema que tuvimos en la cosecha de peras del año 2015, y a partir del mes de noviembre empezamos a detectar problemas de planeamiento interno en las peras y bueno, pues ante ese problema que teníamos, sobre todo para detectarlo, porque el gran problema, se nos unen dos problemas, no solamente el tenerlo, sino el no poder detectarlo, pues nos vimos que de alguna forma algo teníamos que poner en práctica. Tuvimos la suerte de que por aquel entonces aparecieron los grupos operativos, que la verdad es que es una cosa que nos viene muy bien, esa financiación para poder hacer estos estudios y poder solucionar problemas y poner en contacto gente que ha hecho otras experimentaciones con gente del campo que igual no tenemos esa posibilidad. Y de ahí pues nace este grupo operativo que lo que trata es de aclarar o arrojar luz sobre todos los momentos de cosecha y cosecha, recolección, prefinamiento y almacenamiento a largo tiempo. Hoy contamos con Aurora Pérez, presidenta de AriFruit Fair, que nos dará su punto de vista empresarial sobre el proyecto y sobre la problemática. Contamos con doña Eva Aita, consejera de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural, Territorio y Población, a la que damos las gracias, tanto por estar aquí presente como por haber puesto en marcha la línea 16 de los grupos operativos. Contamos también con don Cristian Larrigodier, director de investigación del Instituto de Investigación y Tecnologías Agroalimentarias IRTA de Cataluña, que ha sido, digamos, el jefe de los investigadores. Y también con doña Cristina Valenciaga, del Servicio Técnico Post Cosecha en el Instituto de Investigación y Tecnologías Agroalimentarias del IRTA. Bien, si os parece, yo ya no digo nada más y pasamos ya a que doña Aurora Pérez, presidenta de AriFruit Fair, nos dé su valoración sobre el proyecto y sobre la problemática. Hola, buenas tardes a todos. Yo primero quiero agradecer a la Consejería su presencia en esta jornada, también agradecer a todos los socios del proyecto, especialmente al coordinador del mismo, que es el Consejo Regulador de Peras Rincón de Soto, y al IRTA por su trabajo en el proyecto. El sector de Pera Conferencia supone el tercer sector económico agroalimentario de la Comunidad Autónoma de La Rioja, por detrás del sector del vino y del champiñón. En la actualidad, la superficie de la Pera Conferencia supera las 2.500 hectáreas, con una producción de 53.800 toneladas en 2020 y una cosecha estimada para el 2021 de unas 56.500 toneladas. Ese es un sector de fruta dulce, la Pera Conferencia, el único producto que ha aumentado su superficie de cultivo en las últimas 2 décadas. Entre otras cosas, gracias a una notable reconversión de las variedades tradicionales como era melocotón o otro tipo de peras, a la Pera Conferencia, que supone más del 80% del total de la producción de pera en La Rioja. En el año 2016, la FER y AriFruit, como parte de la FER, decidieron abordar y participar en este proyecto, que surge de una problemática relacionada con los órdenes fisiológicos internos en Pera Conferencia, cuyas causas exactas son desconocidas hasta hoy para nosotros. Esta fisiopatía se acusó gravemente en el año 2015-2016, en la campaña esta. En todas las zonas de La Rioja, y yo creo que también en otras zonas, aunque se callaron más que nosotros, pero eso lo quiero decir porque considero que también en otras zonas dedicadas a este cultivo suponiendo una relevante pérdida económica y una alarma para el sector productor y comercializador de Pera Conferencia. Gracias al proyecto, tanto el sector productor como el sector comercializador de Pera Conferencia de la denominación de origen de Pera de Rincón de Soto, vamos a mejorar los protocolos de recolección, de control de conservación de la pera y precisamente para evitar y minimizar al máximo la aparición de este problema del corazón pardo. Nuestros objetivos comerciales a la hora de participar en el proyecto han sido lograr un sistema óptimo de almacenamiento que permita reducir el porcentaje de productos desechados por degradación o mala conservación y, por lo tanto, garantizar al máximo el rendimiento de la cosecha.
reducir el porcentaje de producto desechado a menos del 10% si esto es posible. Y los objetivos estratégicos que queremos conseguir son mantener y mejorar la calidad y la imagen de la marca de denominación de origen de peras de Rincón de Soto. Eso es principalmente lo que nos ha llevado a participar y a que nos interese tanto este proyecto. Ahora, si quieres, das paso a... Pues muchas gracias, Aurora. Hay una cosa que os quería comentar a todos los participantes, que si movéis un poquito el cursor por la pantalla abajo os aparecerá un desplegable y veréis una parte donde pone chat y ahí nos podéis enviar vuestras preguntas que luego al final de la presentación haremos un pequeño debate con todo lo que queráis. Sin más dilación, paso a saludar a doña Eva Ita, consejera de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural, Territorio y Población, a la cual le agradecemos muchísimo que esté aquí presente y pues bueno. Bueno, muy buenas tardes a todos los participantes que nos acompañáis hoy en esta jornada divulgativa. Tengo que decir que para mí además es un momento especial porque personalmente y como consejera también, como no podía ser de otra manera, considero la investigación y la innovación algo fundamental. Algo que conozco bien por mi pasado profesional anterior. Yo provengo del mundo de los centros tecnológicos y considero pues eso, que la investigación es necesaria a día de hoy. Muchas gracias a la denominación de origen protegida Pera de Rincón y a la FER por la oportunidad de sumarnos hoy a esta presentación del proyecto del Grupo Operativo Pera de Rincón. Desde la Consejería de Agricultura, Mundo Rural, Territorio y Población consideramos prioritaria, lo acabo de comentar, la innovación para impulsar nuestro sector primario. Enmarcada en el actual Programa de Desarrollo Rural de La Rioja, ha adquirido especial protagonismo la medida 16 de cooperación del PDR, cuyo eje central, la innovación, supone un elemento crucial para resolver los problemas del sector, consiguiendo una ventaja competitiva. Entendemos imprescindible que varios agentes cooperen en un interés común y que contribuyan a la divulgación de los resultados de su trabajo para favorecer sinergias, evitar duplicidades y optimizar los recursos invertidos. Por ello, cabe destacar que se trata de una medida novedosa en su planteamiento y que ya desde sus comienzos ha despertado el interés del sector agroalimentario, como se ha demostrado en la última convocatoria. El presupuesto de esta medida para el periodo de programación 14-20 ha sido de 6 millones de euros, cofinanciados, como habéis comentado anteriormente, por el Gobierno de La Rioja, fondos FEADER y fondos provenientes del Ministerio de Agricultura. Este presupuesto se amplía a los 7,3 millones de euros con la nueva ficha financiera del PDR hasta 2022, para el periodo de transición hasta que entre en vigor la nueva PAC. En esta medida 16 se enmarca la submedida 16.1, con objeto de incentivar a grupos operativos del sector agroalimentario, como es el caso que nos ocupa, el de la Pera de Rincón de Soto, motivados por la productividad y sostenibilidad agrícolas, que quieran llevar a cabo proyectos innovadores. El Grupo Operativo Pera de Rincón de Soto refleja a la perfección los objetivos a los que está orientada esta medida del Programa de Desarrollo Rural, a favor, como os decía, de la competitividad agraria, en este caso, de un sector, como también habéis comentado anteriormente, un sector que es crucial para nuestra región, como es el de la fruta. Un sector sostenible desde el punto de vista social, económico y medioambiental. Desde la Consejería de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural, Territorio y Población siempre hemos destacado el éxito de la marca de la denominación de origen protegida Peras de Rincón, primera denominación de origen española en proteger esta fruta. Debemos agradecerle su contribución cualitativa a la imagen de La Rioja como región de calidad agroalimentaria. Y también debemos agradecerle su apuesta por la excelencia continua, que la ha convertido en un referente en las producciones de calidad agroalimentaria de La Rioja. Los retos compartidos necesitan soluciones compartidas en un sector que siempre ha apostado por la agrupación, no solo en el mercado, también en la I+D+I, para sumar masa crítica, recursos y alcance en las soluciones para ser más sostenible. La estrategia de la granja a la mesa como pilar en el cumplimiento del Pacto Verde Europeo establece una visión estratégica a largo plazo para transformar nuestra forma de producir, nuestra forma de distribuir y consumir alimentos. También la nueva PAC
y los fondos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia van a facilitar la adopción de enfoques más sostenibles. La industria alimentaria ya es conocida por la calidad y la seguridad de sus productos. Ahora también debe ser el referente en materia de sostenibilidad. Y la innovación es el camino irrenunciable para avanzar hacia la sostenibilidad, rentabilidad y competitividad de un sector agroalimentario que es identidad de nuestra región. Muchas gracias a todos. Pues muchas gracias, Eva, por tu aportación y por lo bien que nos trata siempre a todos siempre que hemos contado, que te hemos editado, siempre has estado ahí presente. Así que muchísimas gracias y bueno, pues nos vemos en otra. Vale. Bueno, pasamos ahora a la presentación de los resultados de la investigación que hemos tenido en estos 3 años. Paso a darle la palabra a don Cristian Larrigodier, director de investigación del Instituto de Investigación y Tecnología Agroalimentarias, IRTA, que ha sido el gran jefe investigador de este grupo operativo y el cual pues, nos va a presentar una presentación con los diferentes aspectos, las cosas que estamos haciendo y lo que hemos hecho. Cristian, si estás por ahí. Pues gracias, Sixto. Entonces vamos, si puedo decir, ir al grano directamente. Yo voy a intentar poner la presentación en el cual veremos que realmente se ve bien. Si optimizo, bueno. ¿Cómo lo veis? ¿No lo veis bien? ¿Se ve bien? Sí, se ve, sí, Cristian. Vale, pues entonces empiezo. Bueno, entonces en este trabajo nos hemos interesado, bueno, como lo hemos dicho, a esta alteración que es el corazón pardo en la conferencia. Aquí podemos ver una demostración de este problema en la fruta. Entonces, esto es para responder a la preocupación del grupo que tenía un incremento de alteraciones en la fruta. Entonces, para entender un poco mejor lo que pasa aquí, hemos trabajado a 3 niveles. En una primera parte, hemos intentado definir sistemas de predicción para definir los lotes que podían desarrollar el problema. En la parte 2 del trabajo nos hemos preocupado a intentar aclarar un poco el papel que podía tener la madurez inicial en cosecha, pero esto en una orientación en comparación a la logística de la central, más bien que en campo. Y finalmente la parte 3 se ha interesado a definir y optimizar sistemas de control de esta alteración en la pera. Bueno, entonces iré por la primera parte. Cambia de modo de presentación. Cambia el modo de presentación. ¿Cómo? Bueno. Espera, parece que me ves bien. Hay un... Ahora, ¿cómo está? Ahora mejor, Cristian, ¿eh? Vale, entonces perdona. Ahora vamos con mejor visualización. Entonces la primera parte era desarrollo de sistema de predicción. En este caso hemos trabajado a 3 niveles. Predicción mineral, para saber si podíamos definir unos componentes minerales que podían predecir la sensibilidad. Predicción con los índices de madurez en cosecha. Y finalmente, definición de marcadores bioquímicos en cosecha que podían predecir la sensibilidad de los lotes. Bueno, iremos en primer lugar a esta predicción mineral. Aquí hemos trabajado, bueno, con hasta 50 campos de la DOP, trabajando tanto con hojas y frutos, sacando muestreos, 5 muestreos en hojas y 4 en frutos, en mayo, floración más 100, cosecha menos 15 y cosecha, y en todos los casos hemos analizado los compuestos minerales, macronutrientes y micronutrientes, y hemos hecho la relación con el desarrollo del corazón pardo, después de conservación
aquí tengo que destacar que hemos conservado los frutos a muy altos niveles de CO2. No es una condición comercial, pero una condición que hemos puesto en marcha para tener más incidencia de corazón pardo. Entonces, en todos los casos hemos establecido las correlaciones, la relación entre minerales y incidencia de la alteración de dos formas, mediante primero un análisis estadístico de los datos, análisis multivariante, y después directamente con un análisis comparativo entre campos sensibles y campos resistentes. El análisis estadístico nos ha permitido desarrollar modelos de predicción que tienen el interés de destacar estos compuestos minerales que tienen más peso en el modelo de predicción. Aquí vemos que en mayo, por ejemplo, el hierro es muy importante, tiene una incidencia importante en el corazón pardo, el calcio también, y los otros muestreos fuera de hierro, fuera de mayo, aquí volvemos a ver el hierro, el fósforo y el manganeso. Entonces vamos a analizar un poco estas relaciones individuales y primero vamos a ver el papel que tiene el hierro, que es muy importante. Vemos aquí realmente un peso grande del hierro en la definición del modelo de predicción del corazón pardo. Aquí se puede ver con el modelo estadístico, pero también analizando la diferencia entre campos sensibles y campos resistentes. Aquí unos 10 campos aquí también. Y aquí se han presentado los valores en hierro, en verde, los valores que son significativamente inferior a la media poblacional, y en naranjo los valores que son significativamente superior a la media poblacional. Entonces vemos claramente que hay una correlación positiva entre contenido de hierro y sensibilidad. Aquí vemos claramente, por ejemplo, que cuanto más altos los niveles de hierro en diferente muestreo, aquí es el muestreo de mayo, muestreo de F más 100, muestreo de cosecha menos 15 y muestreo de cosecha en frutos. Entonces vemos que cuanto más altos los niveles de hierro, más sensibilidad al corazón pardo. Aquí se ve también, se ve muy bien la relación también que es positiva, es decir, que cuanto más bajos los niveles de hierro durante el desarrollo de los frutos, más o menos corazón pardo. Entonces, esto comprueba lo que hemos visto con la estadística. Podemos hablar también del fósforo. Aquí se observa una correlación importante, no en el muestreo de mayo, pero en los otros muestreos. Y esta correlación se puede ver cuando comparamos los campos sensibles de los campos resistentes. Aquí vemos que hay una correlación positiva, no en mayo, pero en los otros muestreos. Y otra vez tenemos una correlación positiva, es decir, cuanto más altos los niveles de fósforo, en este caso, durante el desarrollo, más sensibilidad al corazón pardo. Finalmente, el calcio. Aquí hemos visto una relación con el calcio. En el modelo estadístico se veía en el muestreo de mayo, pero en el análisis comparativo podemos ver que se ve realmente esta correlación entre cantidad de calcio y sensibilidad al corazón pardo. Aquí tenemos una correlación negativa, es decir, cuanto más bajos los niveles de calcio, más sensibilidad al corazón pardo. Cuanto menos calcio, más sensibilidad al corazón pardo. Bueno, fuera del modelo estadístico hemos visto también unas relaciones interesantes, esta vez con el nitrógeno. Bueno, ya se sabe que el nitrógeno hay que procurar tener una práctica, una fertilización nitrogenada cuidadosa, porque ya se sabe que incrementa la madurez de los frutos, incrementa problemas de conservación, y aquí se puede ver muy bien que realmente hay una correlación positiva, es decir, si tenemos muestreos con bajos niveles de nitrógeno, tenemos baja incidencia de corazón pardo. Finalmente, hay una relación también con el sodio. Bueno, esta nos ha sorprendido un poco, pero yo creo que está bastante clara. Se ve que hay una correlación, en este caso, que sería positiva, es decir, cuanto más
contenido de sodio menos, es negativa, entonces más concentración de sodio, menos corazón pardo en los frutos. Bueno, entonces en conclusión ya podemos decir para los elementos minerales que realmente, bueno, estos elementos minerales pueden ser de interés para predecir el corazón pardo. Aquí hemos visto que el hierro y el fósforo son importantes. Hay que evitar los excesos de hierro y de fósforo durante la producción de los frutos, y en este caso ya recomendaríamos realizar muestreos en frutos, especialmente después de floración parcial. El calcio también es un elemento importante. Aquí hay que procurar tener buenos niveles de calcio, comprobando estos niveles tal vez en toda la fase de desarrollo del fruto, y en este caso ya podemos imaginar, aunque lo tenemos que comprobar, que se podría mejorar y tener más resistencia al corazón pardo aplicando tratamiento de calcio por vía foliar justo antes de cosecha. Bueno, esto lo tenemos que ver, pero podría ser posible. Y finalmente, el nitrógeno, hemos visto que hay que evitar los excesos en abono nitrogenado, y para esto se recomienda llevar un muestreo, en este caso en mayo, para vigilar ya posibles excesos de nitrógeno. Bueno, hemos visto la predicción mineral, ahora hablaré rápidamente de la predicción, esta vez con los índices de madurez en cosecha. Aquí hemos trabajado también con diferentes campos de la denominación, analizando los diferentes índices de madurez, firmeza, acidez, etcétera, etcétera, y estableciendo las relaciones con la alteración, con el corazón pardo. Aquí también hemos establecido correlaciones mediante análisis estadístico y un análisis directo comparativo entre campos sensibles y resistentes. Bueno, en este caso, el modelo de predicción, bueno, aquí tiene la peculiaridad que hay diferencia en 3 años. Hay unos parámetros, índice de madurez, que parecen mejor predecir el corazón pardo algunos años. Aquí hablamos, por ejemplo, del color, y otros que, como la firmeza, estaban mejor el otro año. Bueno, un poco complicado, pero yo creo que aquí lo más importante es ver que este índice, el índice de almidón, es en los 2 años, y nos ha permitido predecir bien el corazón pardo. Entonces, es este elemento que creo que es muy importante como índice de madurez para predecir el corazón pardo en los frutos. Y si vemos el análisis comparativo, aquí tenemos también bien visualizada esta relación. Esta vez es una relación positiva entre índice de almidón y sensibilidad al corazón pardo, es decir, cuanto más alto el índice de almidón, aquí hablamos cuanto más maduro el fruto en cosecha, más sensibilidad al corazón pardo. Bueno, en este caso hemos intentado definir un valor límite que podría caracterizar los lotes sensibles. Es bastante complicado porque, bueno, hemos dicho que podía ser un valor de 4 o 5, pero a tomar con precaución. Es bastante complicado porque aquí tenemos una gran variabilidad entre campos, pero puede ser un primer valor de interés. Entonces, en conclusión, hemos visto que estos índices de madurez, bueno, realmente no sirven mucho para predecir el corazón pardo. Sin embargo, el índice de almidón es un índice que parece bastante de interés, es el mejor índice en cosecha. Hay que tener cuidado cuando tenemos lotes o parcelas con índice de almidón superior en 4 o 5. En este caso, lo único que recomendaría cuando tenemos estos altos valores de almidón es aplicar las medidas preventivas que voy a detallar a continuación. Bueno, finalmente, siempre dentro de estos sistemas de predicción hemos intentado definir marcadores bioquímicos en cosecha. Esto se ha hecho, bueno, con estos campos, trabajando en las relaciones entre el marcador y las alteraciones. Os recuerdo, en estas condiciones drásticas que teníamos de 5% de CO2. Y se ha trabajado básicamente en 2 metabolismos, el etileno y el metabolismo de antioxidantes. Para el etileno hemos analizado las diferencias en producción de etileno,
y las diferencias en los sustratos del etileno, que son estos compuestos LACC o MACC. Para el metabolismo antioxidante hemos trabajado en el contenido de ascorbato o vitamina C en su forma oxidada y reducida. Bueno, de la misma manera hemos establecido con la base de datos las relaciones, análisis estadístico de los datos y análisis comparativo de los campos. Bueno, y finalmente, como lo podemos ver aquí, realmente aquí hemos podido establecer un modelo de predicción de la incidencia muy bueno, porque realmente el máximo de predicción se ve aquí con esta línea discontinua y ya estamos muy cerca de la línea discontinua, lo que quiere decir que nuestro modelo de predicción es muy bueno. Y este modelo de predicción se basa esencialmente, principalmente en nuestros tres compuestos, el ACC, el MSC y el dihidroascórbico. Con análisis comparativo ya podemos ver estas relaciones, otra vez se ve claramente esta relación positiva entre contenido de ACC y MSC y sensibilidad, es decir, cuantos más altos los niveles de ACC y MSC en cosecha, más sensibilidad después en conservación. Y aquí se ve esta relación que esta vez es negativa entre contenido de dihidroascórbico, es decir, cuanto más altos niveles de dihidroascórbico en cosecha, menos resistencia, menos incidencia de corazón palmo. Bueno, entonces en este caso realmente el modelo es bueno, tiene un buen potencial de predicción. Sin embargo, yo veo que ya sé que es muy complicado para una aplicación práctica llevar a cabo análisis de ascórbico, de ACC, etc. Entonces, en este caso, solo lo recomendaría como sistema de predicción final para completar los sistemas anteriores y para lotes que realmente tienen un alto valor comercial. Bueno, parte 2, en la parte 2 de este trabajo nos hemos interesado a un poco aclarar esta relación que existía entre la madurez inicial en cosecha y la incidencia en corazón palmo. Entonces, bueno, madurez inicial en cosecha, yo creo que ya se sabe muy bien ya desde hace muchos años que realmente los frutos cosechados más maduros son los que tienen más problemas de corazón palmo. Hay una relación directa entre madurez inicial en cosecha, que se ve bien en este caso para este campo P3, que tiene menos firmeza, índice de medio más alto, y tiene en este caso realmente más sensibilidad al corazón palmo. Bueno, no voy a extenderme más en esta relación directa, madurez del campo y efectos sobre el corazón palmo, pero en este caso nos hemos intentado a desarrollar un nuevo ensayo para caracterizar más bien esta relación, pero dentro de una logística de entrada en cámara. Entonces, para esto hemos formado estos tres lotes. Un primer lote testigo, bueno, si cosechado a madurez comercial, un lote que se ha dejado sobremadurar en campo. Aquí esto se ha hecho dejando los frutos 3-4 días más en el árbol después del final de la esquela comercial, y un lote PRM que llamamos que se ha sobremadurado en central, dejando los parols en el pasillo 3-4 días antes de poner en la cámara. Bueno, como se puede suponer, estos procesos de sobremaduración realmente ya han provocado un incremento de la madurez. Se puede ver con la firmeza, tanto sobremaduración en campo como sobremaduración en central, llevan a un 10% de pérdida de firmeza. Pero se traduce también aquí con este incremento de la producción de etileno, que es realmente característico de un incremento de la madurez fisiológica del fruto. Y todo esto se traduce por este incremento muy importante de la incidencia del corazón palmo. Bueno, en el caso de la sobremaduración en campo, bueno, el efecto no es muy notable, tal vez un poco aquí, pero sobre todo este efecto es muy importante. Este incremento de la alteración es muy importante cuando consideramos el proceso de sobremaduración en la central, retraso de la entrada en cámara. Entonces,
En conclusión, ya sí que podemos decir que aquí se ha comprobado que el estado de madurez inicial a cosecha tiene una incidencia importante sobre el corazón pardo. Hay que tener cuidado con los problemas de sobremaduración y, sobre todo, cuidado con la entrada en cámara de los frutos, en cámara fría. Evitar todos estos problemas logísticos que pueden llevar a un retraso de la entrada de los frutos en la cámara. Son muy problemáticos para la incidencia de corazón pardo. Bueno, entonces para acabar, en la tercera parte nos hemos interesado en el trabajo sobre sistemas de control del corazón pardo. Aquí hemos trabajado con dos sistemas. Un primero que es la técnica de preenfriamiento y otro sistema que es el retraso de la puesta en atmósfera controlada. Esto consiste en dejar los frutos, bueno, entrarlos en cámara fría, por supuesto, pero dejarlos un cierto tiempo en frío antes de poner la cámara a régimen. Bueno, en cuanto a preenfriamiento, bueno, se ha trabajado con estos 6 productores, comparando, por supuesto, los frutos sin tratar, de los frutos tratando con preenfriamiento. En este caso se ha utilizado un sistema industrial tipo hidroculín que nos permitió, bueno, enfriar muy rápidamente los frutos hasta 2 grados en el corazón. Entonces se comparó la incidencia de corazón pardo de estos dos lotes y, bueno, ya hemos tenido estos resultados. Tenemos ya un control parcial, por supuesto, aquí lo vemos claramente, no es del todo, bueno, pero es parcial, pero llegamos hasta un 30-80% según el campo. Este dato es para una conservación de 4 meses, pero no se mantiene con una conservación más duradera, de más largo tiempo. Entonces, es un resultado parcial, pero es importante sobre todo si consideramos que en nuestras condiciones experimentales hemos realizado el preenfriamiento solamente después de un día después de cosecha, es decir, que un poco tardíamente, y os recuerdo que estos frutos y estas alteraciones corresponden a frutos que se han almacenados en nuestras condiciones comerciales, que son muy drásticas, muy extremas para el corazón pardo. Aquí hablamos de un 5% de CO2, cuidado. Entonces, yo creo que realmente aquí tenemos unos resultados parciales, pero que seguramente, sin duda, se van a mejorar en las condiciones comerciales. Bueno, en cuanto al retraso de atmósfera controlada, aquí hemos trabajado durante 2 años. En el primer año sobre la optimización de los protocolos. Aquí hemos probado diferentes tiempos de retraso, entre 15 y 30 días, y hemos analizado el efecto sobre el corazón pardo. Aquí se ve el efecto que tienen estos tratamientos. Bueno, aquí no había muchas alteraciones, pero se ve el efecto y es significativo. Por ejemplo, vemos que aquí en el P2 unos 30 días nos permite pasar de 12% de corazón pardo a 1,7%. Entonces, es la mejor técnica, es el mejor protocolo con 30 días de retraso de la puesta en atmósfera. Esto hay que destacar también que este tiempo en retraso de la puesta en atmósfera no se traduce por una pérdida de calidad. Aquí tenemos, después de la salida final de cámara, una firmeza similar. No hay diferencia significativa de firmeza entre los lotes tratados y lotes no tratados. Entonces, bueno, a nivel de la calidad es importante tener este resultado. El segundo año hemos trabajado entonces con estos protocolos validados optimizados sobre la validación de los protocolos, con 8 productores. Hemos utilizado los 30 días que se han mostrado que son los más interesantes y hemos analizado los efectos sobre el corazón pardo. Bueno, aquí realmente yo creo que aquí tenemos un efecto muy bueno. Con un 30 días de retraso de la puesta en atmósfera llegamos a controlar el corazón pardo
de una forma muy satisfactoria, digamos de un 67 a 90% de reducción de la incidencia de corazón pardo. Entonces, realmente es una técnica que nos da un buen control de corazón pardo, y esto, tengo que precisar otra vez, esto, un buen control de corazón pardo y hasta las condiciones muy desfavorables de almacenamiento que hemos utilizado en este experimento. Bueno, entonces con esto voy a acabar mi presentación, pero acabaré esta presentación con estas dos consideraciones finales. Primero tenemos que considerar que los marcadores, los sistemas de predicción que hemos presentado, son de interés, pero son de interés más bien no para una aplicación tal vez directa en su estado, pero para caracterizar estas parcelas sospechosas, estas parcelas que pueden ser sensibles y para las cuales propongo y recomiendo aplicar tratamientos preventivos que hemos desarrollado en este proyecto, es decir, el preenfriamiento y el retraso de la atmósfera. Y finalmente, bueno, hay que considerar que el corazón pardo es realmente un problema complejo, un problema que involucra muchos factores, y en este caso, aparte que hemos visto ciertos factores, no hay que olvidar que otros factores de campo y de central están implicados en el desarrollo de estas alteraciones. Entonces ahora, y para desarrollar un poco esta última idea, ya dejaré la palabra a mi compañera, Cristina, que os presentará la guía de buenas prácticas para evitar estos tipos de problemas. Gracias. Pues muchas gracias, Cristian, por tu presentación. Muy importante ahí los datos que hemos podido ver de la importancia de la concentración de hierro, los excesos de hierro, el calcio ya conocíamos un poco que estaba vinculado, el sodio nos ha sorprendido también, el potasio, y sobre todo muy bueno lo que hemos obtenido de la degradación interna de almidón, porque es un método muy sencillo, mucho más sencillo que hacer valoraciones, y te puede dar una idea muy buena, no solamente de las posibilidades que puedes tener de tener corazón pardo, sino también hemos visto que es muy bueno a la hora de valorar el momento de recolección y de poder matizar el valor de dureza, que era prácticamente en el que nos guiamos hasta ahora. Cristina, nos paso ahora a presentar a Cristina Valenciaga, que es del Servicio Técnico de Post-Cosecha del IRTA, que muchos la conoceréis porque os da asesoramiento en este tema, y nos presentará la guía de buenas prácticas que hemos obtenido, y que sepáis que toda esta información va a estar disponible en la página web de la Denominación de Origen Peras de Rincón de Soto, y que pues siempre podéis consultarla siempre que queráis. Y ahora, Cristina, te dejo a ti con tu presentación. Muy bien, Sisto, muchas gracias. Yo soy Cristina, como ha dicho Sisto, trabajo en la parte de Servicio Técnico Post Cosecha del IRTA, y ahora pues hemos elaborado en el grupo operativo esta guía de buenas prácticas o manual técnico para el mantenimiento de la calidad y sobre todo reducir y controlar la fisiopatía del corazón pardo en pera conferencia. Entonces esta guía la hemos estructurado en 5 claves o en 5 puntos que abarcan la parte de pre-cosecha, cosecha y post-cosecha en pera. En un primer punto os hablaré de buenas prácticas en campo, sobre todo los factores influyentes en el equilibrio o en el crecimiento equilibrado del fruto. A continuación, la parte de buenas prácticas de cosecha y posterior transporte. La llegada central, donde principalmente os hablaré de cómo clasificar las partidas, los parámetros que se deben controlar y la configuración de las consignas adecuadas. En cuarto lugar, la parte de preenfriamiento y llenado de cámaras, principalmente el tipo de preenfriamiento y cómo debe ser ese llenado para lograr el mejor resultado posible. Y por último, la parte de conservación y el seguimiento de las cámaras durante tantos meses de conservación en atmósfera controlada. ¿Bien? En primer lugar, os hablaré de la parte de buenas prácticas en campo, es decir, cuáles son los principales factores que influyen en el crecimiento de los frutos y al mismo tiempo
cuáles son esos factores que pueden impedir ese buen crecimiento, cuando normalmente hacemos un exceso de los mismos. En primer lugar, hablaros de los factores climáticos, principalmente la temperatura, sobre todo en el crecimiento inicial del fruto. Un ejemplo lo tenemos en los países del norte de Europa, sobre todo Bélgica y Holanda, donde el tema del corazón pardo o el pardeamiento lo llevan sufriendo muchos años porque registran una climatología especial de periodos lluviosos y bajas temperaturas, que en algunos momentos se han dado aquí y podría influir, aunque no se sabe exactamente de qué forma. En cualquier caso, influyen, ¿vale? Tendríamos que tenerlo bastante en cuenta. Otro de los factores que influyen en campo sería la posición y carga del árbol. En este caso, la posición hace referencia a la de los frutos y la carga que tenemos en el árbol. Se ha visto, o más que se ha visto, se sabe por estudios que se han hecho que los frutos que se sitúan en la parte superior de los árboles, no en la parte de la copa, sino en la parte superior del árbol, suelen tener mayor sensibilidad al corazón pardo. Quizás es por la composición nutricional de los mismos, ya que aquellos que están menos expuestos al sol tienen un porcentaje, tienen una composición nutricional en vitamina C, un poder antioxidante menor. Y en cuanto a la carga del árbol, cuanto tiene poca carga el árbol, los frutos son más grandes y por tanto también presentan mayor sensibilidad a este problema. Probablemente porque son frutos que fisiológicamente son más desequilibrados, ya que los espacios intercelulares de las células son mayores y por tanto pueden acumular mayor concentración de CO2. ¿Vale? Otro tercer factor que se ve influenciado en este crecimiento equilibrado del fruto son los tratamientos fertilizantes y hormonales. En la parte de fertilización se recomienda utilizar lo que sea necesario, es decir, seguir un programa de fertilización tipo programa integrado, producción integrada o tipo Global Gap, en el cual necesitamos según la necesidad, no por sistema. ¿Vale? En este punto, lo que ha dicho Cristian, por ejemplo, evitar aportes nitrogenados excesivos y sobre todo hacia final de cosecha, hacer muestreos de campo y de hojas, de suelos y de hojas, todo ello evitando hacer un uso excesivo de los fertilizantes. ¿Vale? Y en la parte de tratamientos hormonales, el uso del paclobutrazol como regulador del vigor o el ANA como tratamiento hormonal referido a evitar la caída de frutos, hay que intentar utilizarlos al mínimo, sobre todo porque en los frutos en los que se ha tratado aumenta la respiración, su tasa respiratoria es mayor y por tanto metabólicamente son más activos. ¿Vale? Entonces, en los cuales se podrían encontrar una sensibilidad a corazón pardo mayor. Y por último, la irrigación. Sobre todo, he puesto esta imagen para que veáis que claro, esto es un riego por inundación y cuando se hace previa cosecha no suelen ser un buen uso de cara a la aparición de corazón pardo. Entonces, más o menos es repetir un poco lo que ha dicho Cristian. ¿Qué es lo que recomendamos en cada caso? Pues en los factores climáticos, cuando tenemos esas temperaturas bajas y periodos lluviosos, controlarlos y segregarlo en central. ¿Vale? En la parte de manejo del árbol, evitar podas excesivamente severas y aclareos y el uso de paclobutrazol para el control del vigor, intentar utilizarlo al mínimo, siempre que sea necesario. La parte de fertilización, ya lo ha explicado Cristian, cuidado con el nitrógeno, sobre todo cercano a cosecha, el exceso de hierro y fósforo en floración a más 100 días y sobre todo hacer muestreos de hojas en las fincas y vigilar el nivel de calcio en la cosecha también, porque el calcio funciona como un estabilizador de las membranas celulares. Entonces, siempre cuanto mayores sean los niveles, siempre iremos más protegidos en esos frutos.
Y luego en la parte de tratamientos hormonales, limitar los dos productos que os he dicho anteriormente. Y la parte de irrigación, pues sobre todo en el riego por inundación, evitarlo 10 días antes de cosecha, porque es un problema en el que influye bastante. ¿Vale? Como segundo punto, la parte de campo y central, bueno, son cosas muy obvias. En la parte de cosecha, la recomendación es que siempre intentemos recolectar los frutos cuando haya baja radiación solar, es decir, las horas más frescas, por la mañana, pronto, y buscar las sombras, evitar frutos golpeados, frutos que estén muy maduros, cogerlos del suelo si se han caído, desechar aquellos que tienen algún tipo de fisiopatía en la piel o aquellos que tengan insectos o con podridos. Intentar cubrir también con lonas los palos y si se quedan a las horas del mediodía que no se cogen, entonces para no estar quemados, ¿vale? Y luego también es algún complemento que esto pues nos gustaría implementarlo en el máximo de lugares posibles, hacer lo que ha comentado Sixto también, el almidón, el utilizar el índice de degradación de almidón previa a cosecha para ver cómo están esos frutos fisiológicamente. Aparte de utilizar la firmeza, también la parte del almidón, porque es muy sencillo para llevarlo en campo. Y en transporte, pues es cosas obvias como evitar golpes y velocidades elevadas, intentar minimizar el tiempo desde que se cosecha hasta que se lleva a central entre 6 y 8 horas, para así intentar limitar el tiempo que la fruta está caliente, es decir, desde que se ha cosechado hasta que se introduce en cámara. ¿Vale? En cuanto al tercer punto que os he dicho, las claves de la guía, la tercer clave que hay sería la llegada de la fruta central. Por tanto, en este momento lo más interesante o lo que hay que hacer es una segregación de los lotes, clasificar esas partidas que van llegando para saber qué es lo que tenemos. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que controlar en estos escandallos? Obviamente, el principal es la firmeza, que actualmente es nuestro parámetro para determinar la madurez inicial de estos frutos. Luego, el estado sanitario, si presentan algún tipo de infección por hongos o por insectos. De aspecto externo, es decir, el nivel de rosetting, calibre, color, si presentan roces o lesiones. El aspecto interno, algún fruto que esté sobremaduro o que esté descompuesto internamente. Y sobre todo respetar la ventana de cosecha, que suele ser alrededor de 10-12 días. Si no se puede respetar la ventana de cosecha y vienen partidas, digamos, pasados estos 12 días, hay que intentar clasificarlos, segregarlos y disponerlos para igual una venta rápida o una corta conservación. Y aparte de estos parámetros, también es importante que tengáis en cuenta otros 4 aspectos más, que son partidas dudosas o con historial negativo de otros años, es decir, que ha aparecido ya corazón pardo en estas partidas y destinarlas a cortas conservaciones o ventas rápidas. Luego, partidas que llegan a primera hora a la central, porque normalmente estas partidas, o bueno, estos envases, palots, que llegan es por fruta que se ha cosechado el día anterior. Por tanto, es fruta que lleva desde la tarde del día anterior hasta la mañana en campo, ¿vale? Entonces su tasa respiratoria ya es mayor. Otro aspecto son los de procedencias lejanas, es decir, que han viajado durante varias horas en transporte hasta llegar a central, y aquellas partidas que no están identificadas. Entonces, dentro de qué es lo que hay que controlar, proponemos, por lo que hemos visto en los resultados del grupo operativo, utilizar o complementar en esta parte de calidad, de parámetros de calidad inicial, la parte del índice de degradación de almidón. Como veréis, aquí es una escala del 1 al 10. El 1 sería el fruto más verde, el que está más teñido, y el 10 el fruto más degradado o más maduro. En este caso, el almidón, que es un polisacárido, que cuando se va degradando por hidrólisis se va convirtiendo en azúcares, en glucosa. Por tanto, cuanto menos teñido está, es que la amilosa, que es la que se tiñe en contacto con el yodo, que es el producto que aplicamos encima de los frutos, al no teñirse se quedaría blanco y por tanto indica que está más maduro. Cuanto más teñido, más verde y por tanto más almidón contiene, ¿vale? ¿Cómo saber qué cantidad de almidón necesitamos en los frutos? Pues en esta tabla inferior
podréis observar qué valores son óptimos para destinar a una conservación u otra. Como ha dicho Cristian, entre 4 o 5, incluso valores algo inferiores, se podían destinar para media-larga conservación y también fijándonos en la firmeza, en torno a 6, 6,5 kilos. Y luego ya a medida que vayamos obteniendo almidones más altos y firmezas más bajas, lo destinaremos a conservaciones más cortas. A veces no siempre coinciden los valores, pero entre ambos dos podremos ver digamos, cómo ese fruto fisiológicamente está bien o está mal. ¿Vale? No sé si os puede servir de ayuda, pero yo creo que es una tabla muy, muy fácil de interpretar y llevarla a cabo en las centrales. Y otra parte que también es muy importante en la llegada central son los tratamientos post cosecha. Pueden ser allegada mediante drenchers o en cámara mediante botes fumígenos o la aplicación de 1-MCP. Importante en este aspecto. En la parte de drencher, la preparación del caldo. Siempre hay que seguir las indicaciones de las casas comerciales. Y también es muy importante que el aspecto del caldo que estamos preparando sea correcto, que no presente ningún tipo de precipitado o que se haya roto la emulsión. También es relevante cómo hay que aplicar o cómo hay que hacer el orden de los productos, cómo deben prepararse. Entonces, en primer lugar sería antiespumante, luego un fungicida, recubrimiento y calcio, siempre que se hagan de forma combinada. Si fuese individual, pues aplicaría y luego ya con el agua directamente se remueve y ya está preparado. Luego, otra parte que también es importante, aparte de la preparación, la gestión. Intentar controlar siempre la temperatura en torno a 20 grados. Es verdad que la fruta llega más caliente y el agua se va calentando, pero intentar mantener esa temperatura. Luego es importante la renovación del caldo en función de la fruta que va llegando, de la materia, si está muy corrompido ese caldo, si está muy sucio porque la fruta llega con mucho polvo, con mucha tierra, el volumen de entrada de frutas. Sobre todo es importante que no exceda 12 horas desde que se ha preparado el caldo. Otro aspecto muy importante en la gestión es la duración de la ducha, pero más que la duración es que se asegure un buen mojado de todos los palos. Ponemos mínimo 30 segundos, pero lo importante es que se vea que estén bien mojados y nunca pararlo con fruta adentro. Y bueno, y luego por último, si depende del producto, si necesita escurrido o no, para evitar fitotoxicidades. Se meterá directamente en cámara o se espera que se escurra para meterlo en cámara. Y por otro lado, la parte de tratamientos en cámara, importante lo mismo que antes, seguir indicaciones de la casa comercial para facilitar o para ver si hay compatibilidad de materias activas, respetar los plazos de aplicación, que se haga un buen apilado para asegurar que el tratamiento va a ser correcto y va a llegar a todas las partes de la cámara. Y la ventaja que tiene este método es que se puede hacer tanto con cámaras parciales como llenas. ¿Vale? Entonces, ya llegaríamos al cuarto punto, que sería buenas prácticas en el llenado. Digamos que una vez que ya tenemos esas partidas duchadas con el escandallo hecho, ya irían a cámara. Vale. Podemos distinguir entre preenfriamiento y enfriamiento. La diferencia principal es que el preenfriamiento es cuando los frutos llegan a central y van a cámara en unas primeras horas, 24 o 48 horas, incluso algo menos, dependiendo del sistema de preenfriamiento. Serían esas primeras horas, mientras que enfriamiento, digamos que es pasar de una temperatura de 4 grados aproximadamente hasta la temperatura de régimen u óptima que tiene que alcanzar esa fruta. Se sabe que la pérdida que pueden sufrir los frutos desde que se cosecha hasta que se enfría puede ser de 1,5% en las primeras 24 horas, entonces cuanto antes hagamos el preenfriamiento, menor será la pérdida. Se tiene que intentar limitar lo que he dicho antes, que el transporte desde que llega a central, o sea, desde que se cosecha hasta que se mete en cámara, sea de 6-8 horas y también por estudios anteriores que se ha observado que un día de retraso en puesta en frío te puede disminuir hasta 20 días la conservación de los frutos. Y sobre todo, también muy importante, cuando lo que ha dicho Cristian, ¿no? En este grupo operativo que hemos trabajado con lotes sobre maduros en central y sobre maduros en árbol,
es más importante que estén fríos muchas veces que cosecharlos un poco más tarde, porque es donde se ven los principales desórdenes internos, sobremaduraciones y mucha deshidratación, ¿vale? Entonces, bueno, pues la técnica del preenfriamiento simplemente nos ayuda a reducir el corazón pardo. Tendríamos 3 tipos de sistemas de preenfriamiento. Quizás el más convencional es la cámara, aunque sea el menos eficiente, sí que nos permite trabajar con mayor capacidad de fruta. Mientras que el hidrocooling es el más eficiente porque el medio refrigerante además es agua, que evita que deshidrate las frutas. El tiempo de preenfriamiento es de poquitas horas, pero es verdad que la capacidad de trabajo es muy baja. Entonces, cuando trabajamos a volúmenes muy altos, pues a veces es muy difícil trabajar con este sistema. Es más recomendable, se utiliza en fruta de hueso con frecuencia, pero en pera menos, ¿vale? Y además el coste es un poco más alto. En cualquier caso, el preenfriamiento hay que hacerlo. Aunque tengamos mucha fruta, es mejor meterlo en cámara, aunque bajen 5 o 10 grados, que no hacer nada y dejarlas en pasillo, ¿vale? Yo quiero que os quedéis con esta idea, que cuanto más frías las tengamos al principio, mejor será su conservación. Y luego en la parte de enfriamiento, una vez que hemos hecho el preenfriamiento y lo llevamos a su cámara definitiva para conservar, hay que tener en cuenta estos 3 aspectos o factores. Realizar un buen apilado, más o menos como la imagen que veis aquí. Aquí estaría la puerta, aquí el evaporador y aquí serían, pues, como digamos, un esquema de cómo deberían ir los envases, los palots. ¿Qué es importante en el apilado o en la estiba? Respetar las distancias entre las paredes y los envases, entre los fondos y los envases y el techo, ¿vale? Sobre todo evitar que se ladeen los palos y nos dificulten o nos corten la circulación del aire, por ejemplo, en la zona de detrás o en los laterales. Luego también es muy importante la orientación de los palos con respecto a la circulación del aire. Si es paralela, sería mucho más aconsejable para que pudiese pasar a través de todos los envases, todas las filas. Evitar mezclas de tipos de palos y este sería el principal, en el apilado serían las principales consideraciones a tener en cuenta. Otro de los factores que también deberemos conocer o tener en cuenta sería la situación de sondas. En cuanto a sondas que se suelen situar en las cámaras, principalmente una seguro y suele haber 2, 3 o 4. La principal sonda es la sonda 1, sonda consigna, es la sonda que nos gobierna el frío. Normalmente, pero bueno, puede variar, normalmente se sitúa en las zonas de retorno y aspiración de las cámaras, es decir, cuando la fruta, o sea, cuando el aire pasa a través de la fruta, nos llegaría la temperatura a la que supuestamente está la fruta en los envases. Por tanto, sería en esta estrella donde indico que debe situarse la sonda, en un sitio representativo y siempre que consigamos que los frutos lleguen a temperatura. Otra sonda que también se suele utilizar con frecuencia o se suelen situar en las cámaras es la sonda 2 o de compensación, que es la zona donde más variación de temperatura vamos a encontrar, tanto frío, la que viene directamente desde el evaporador, como caliente, cuando desescarchan las cámaras. Entonces, esta sonda nos ayuda a comprender que el frío está siendo correcto. Otra sonda es el termostato de seguridad, que actúa de seguridad de la cámara cuando la sonda 1 no funciona. Y por último, la sonda producto. Es una sonda que últimamente cada vez se utiliza más, es una sonda que va pinchada en los propios frutos y nos da la temperatura de los mismos durante toda la conservación a través de sistemas de control remoto. Y por último, la configuración de consignas, tanto de humedad como frío y ventilación. Que es importante mantener una humedad por encima del 94%, que más o menos vendría a ser 2 horas 40, 3 horas de humedad, si tenemos humidificadores al día, 2 horas 40, 3 horas. Y si no tenemos humidificadores, a través de la ventilación fija, por estudios que se han hecho en el IRTA, se ha conseguido aumentar la humedad relativa sin humidificadores. Entonces, en este caso se podría conseguir aumentarla en la cámara cuando la tengamos muy baja. Y en cuanto a otras, y también hay que intentar asegurar que no haya estratificación en temperaturas de los frutos, ¿vale?
Por tanto, una vez que tenemos la fruta fría y a través de los resultados del grupo operativo, tenemos que tener en cuenta que antes de conservación es importante hacer un retraso de la puesta en atmósfera, porque hemos controlado, o bueno, por lo menos más que controlar, hemos minimizado la aparición de corazón pardo. Por tanto, ¿qué conseguimos con este retraso? Estabilizar el frío de los frutos, ya que tenemos que desde que hemos llenado la cámara hasta que la ponemos a régimen han transcurrido 30 días y minimizamos el corazón pardo. Otras consideraciones que tenemos que tener en cuenta, que la humedad relativa y el frío deben ser en torno a menos 0,5, menos 1 y 95% de humedad relativa, que este retraso en puesta en atmósfera siempre se debería realizar en lotes dudosos donde la calidad inicial pues está demasiado pasada, digamos que está sobremaduro, que está demasiado bajo en firmeza, o almidón, está demasiado degradado, o tratados con un MCP, que ya de por sí las recomendaciones nos avisan que hay que esperar a ponerla en atmósfera controlada. ¿Vale? Entonces, una vez que hemos llegado a este punto, ya pondríamos en atmósfera controlada, que simplemente es las consignas de gases de oxígeno y CO2, configurarlas de tal manera que nos permita disminuir los valores normales de una atmósfera del 21% de oxígeno hasta un 2 como una atmósfera la que menos restrictiva es, hasta un 0,507 que sería la más restrictiva. En función del oxígeno y del CO2 conseguiremos restricciones más o menos respecto a lo que queremos conservar. Si queremos 5 meses iríamos a oxígenos más altos y si queremos 9-10 meses pues nos iríamos a una atmósfera dinámica, que es el DCA, Dynamic Control Atmosphere. Por tanto, una vez que hemos configurado nuestras consignas de gases, ¿qué es lo que tenemos que tener en cuenta o qué es lo que tenemos que controlar? Que estos niveles de consignas sean constantes y que el trabajo de los equipos para conseguir esta atmósfera también lo sean. Aparte de ello, es importante una verificación mensual de gases del analizador, es decir, que funcione correctamente a través de un analizador externo. Otro aspecto que también es importante cuidar es la contaminación ambiental. Se hacen muestreos con placas a lo largo de la conservación para ver la cantidad de esporas que tenemos en cámara. Y por último, también hacer muestreos de calidad durante conservación para revisar que esa calidad inicial no se vea comprometida durante ese almacenamiento y tengamos que cambiar en la estrategia comercial. Entonces, bueno, pues esto sería un poco el resumen de la guía. Espero que, bueno, aquí os dejo el link, que me imagino que Sheila luego os lo pasará. Y nada, daros las gracias por vuestra atención, por haber participado, por intentar que esto tenga la mayor difusión posible. Y nada, que espero que os haya gustado. Pues muchas gracias, Cristina, por tu presentación, muy buena como siempre. Bueno, por tratar de hacer un poco de resumen mientras nos pasáis, os recuerdo que a través del chat nos podéis pasar las preguntas que tengáis y trataremos de contestar las dudas. Por hacer un pequeño resumen, bueno, pues hemos visto muy importante la composición mineralógica que nos puede ayudar a prever o a poder intuir este tipo de problemas. Muy importante, sobre todo la aplicación de la cantidad de hierro, porque es que además todos sabemos que es un nutriente que tenemos que aplicar al suelo. El tipo de suelos que tenemos aquí son principalmente con abundancia de carbonato cálcico, más bien básicos, y entonces el hierro tiende a complejarse y a no estar disponible. Entonces ahí sería muy recomendable que las aplicaciones de hierro no se hiciesen siempre, por ejemplo, en el mes de marzo aplicar la totalidad de tu hierro, sino la idea, lo que tú quieras hacer, la cantidad que tú sueles aplicar, pues tratar de hacer entre un 50 y un 60% de esa cantidad en el mes de marzo, dejar entre un 20 y un 30% para el mes de mayo, que además te va a ayudar muy bien porque hay veces que hay fincas que se ponen un poquito amarillas en esa época e influye luego que tienen mayor pérdida mayor expulsión de frutos, y luego reservarse en torno a un 20% para, bueno, pues para estas fechas, un
finales de junio, principios de julio, porque con estas calores el hierro ayuda mucho también a refrescar el árbol y a que aguante mejor, tenga menos problemas de secación. Fósforo también muy importante, sobre todo aplicar en los primeros momentos. El tema del retraso, como hemos visto, sobre todo el manejo de la fruta en finca, muy importante. No hay que ser, por la parte del agricultor, no hay que ser perezoso en decir, bueno, pues es que me quedan aquí 4 o 5 palos, ¿qué voy a hacer? Los dejo en el campo para mañana, porque cómo tengo que venir a por ellos, porque no me caben en el carro. Eso se nota mucho. Cuando eso sale de la central, todas los que tienen central, puedo decir, es que se nota en un palé porque está mucho más desecado, se ha conservado mucho peor, incluso muchas veces tiene los problemas de tener partes erosionadas por el sol. Muy importante que llegue pronto a central, muy importante el preenfriamiento, pues la central lo tiene bastante bien. Muy importante también el tema de, como han dicho, de retraso en la puesta de la atmósfera modificada. Generalmente el proceso habitual suele ser: a ti te viene la pera, la preenfrías, una vez que la tienes ya preenfriada, que estás por debajo de 5 grados en el corazón, ya pasas a llenar la cámara, llenas la cámara, la cierras, la pones estanca y esperas hasta el momento en el que ya pues, tengas unos parámetros que no se te modifiquen mucho, que más o menos sobre todo la temperatura es estable. Ese momento, que es el momento en el que aplicarías la atmósfera modificada, la recomendación sería de déjala, elimina el CO2, elimina el etileno, pero deja que sea la pera la que vaya consumiendo ese oxígeno y que se vaya adaptando a esas condiciones. Lo que se trata principalmente es de evitar, o sea, cuando traemos la pera de campo con 32-35 grados y la preenfriamos, sufre un estrés. Luego el volver a ponerla en unas condiciones de atmósfera controlada muy rápidamente, con oxígeno por debajo del 2%, sufre otro estrés. Ese segundo estrés, tratar de darlo lo más pausadamente posible. Y eso también es una cosa que nos puede dar buenos resultados y que además puede incluso resultar económico para las centrales, porque ya hay una parte de ese oxígeno que ya te va disminuyendo la propia respiración del área. Y también muy importante, pues sobre todo, el poder disponer de una guía en el que tú puedas tener todos los pasos que has visto y y en cada momento en el que te encuentres poder consultarla. Es una guía corta, muy específica y que esperamos que os sirva pues, que sea útil en vuestro trabajo. Respecto a la degradación de almidón, es algo que es muy fácil. Si alguien quiere hacerlo y quiere controlarlo, que nos envíe un correo a la denominación, le podemos pasar la composición del Lugol. Muy fácil. Nosotros, por ejemplo, lo hacemos en la farmacia. Vas a la farmacia del pueblo y dices, mira, prepárame este compuesto, y nosotros, por ejemplo, con 1 litro nos sobra para controlar hacemos más de 300 muestras. Y la verdad es que hemos visto que es muy sencillo, porque es simplemente partir la pera por la mitad, sumergirlo. Y la idea, lo que nos puede dar es, pues ya sabéis, para pasar el almidón, la pera internamente tiene una serie de enzimas que lo que hacen es empiezan a partir este almidón y a transformarlo en azúcares. El proceso que habéis visto desde el 1 hasta el 10 es un proceso natural, que se da a la pera. Lo normal es que vaya haciendo eso. La cuestión es saber dónde está. En ese momento, digamos que la información que nos puede dar es cómo está trabajando internamente la pera. Si la pera está muy estable o está muy acelerada. A mayor degradación de almidón, mayor respiración interna, mayor trabajo de esas enzimas y mayor posibilidad de que esa partida te pueda dar más problemas. Muy importante para detectar corazón pardo y muy importante que lo hemos visto también, para determinar el momento de recolección. El momento de recolección es muy importante. Nos lo da la dureza, sí, pero, por ejemplo, este año, esta campaña pasada, recogimos en el momento en el que nos dijo la dureza. Sin embargo, veíamos que el almidón estaba mucho más retrasado. O sea, la pera, el almidón nos decía que estaba mucho más verde de lo que nos indicaba el penetrómetro. Evidentemente, recogimos como siempre, porque nosotros siempre necesitamos 3 años para poner en práctica una metodología para poder demostrar. Son muchos kilos de pera los que se recogen para modificar.
y sin embargo cogimos a lo que nos indicaba el penetrómetro. Bueno, pues nos hemos dado cuenta de que realmente las peras estaban internamente más duras de un año normal. ¿Eso es un problema? No, porque la conservación es mucho mejor, pero sí que puede ser un problema pues, porque el poder haber cogido 2, 3 o incluso 4 días más tarde es más peso, más producción, más rendimiento, tanto para los agricultores como para las centrales. Y lo hemos dicho muy claro, porque lo hemos visto muy claro, porque en fechas tan tardías como abril, nos hemos dado cuenta que las peras que salían de cámara salían muy verdes, muy duras, más que cualquier otro año. Entonces, bueno, pues creo que se han puesto muy interesante todo lo que nos has dicho. Veo que no tenemos en el chat, no tenemos preguntas, no sé si es que lo hemos explicado todo muy bien y lo tenemos todo muy claro. Si hay alguien que quiera hacer alguna pregunta, pues este es el momento. No nos comenta. También podrían hacer la pregunta a viva voz. Ah, también, sí. Si alguien quiere manifestar alguna pregunta, pues a tiempo está. Mientras la gente se lo va pensando, yo sí que hay una que sí quisiera hacerle a Cristian. Cristian, como hemos visto, habéis hecho un trabajo de investigación que va más allá de las posibilidades que hay en Central, viendo una serie de ácidos como el málico, como el ascórbico, generalmente el mejor momento para hacer esos controles es justo antes de cosecha, ¿no? Sí, bueno, los marcadores bioquímicos se han analizado en cosecha, es que también es como una prueba complementaria que permitiría un poco saber el estado fisiológico, porque aquí hablamos también de estado fisiológico. Tú hablas del índice de almidón, que dentro de los índices de madurez es igual el que representa mejor la madurez fisiológica de la pera, entonces, pero aún más ligado a la madurez fisiológica son las CC y los compuestos que hemos puesto aquí. Entonces aquí realmente es un complemento para caracterizar esta madurez fisiológica que sería de interés, un poco complicado de hacer, entonces de interés para realmente esto puede servir en lotes que queremos realmente confirmar problemas, una peritación o cosas de estas, podría ser aquí hasta interesante para esto. De acuerdo. ¿Tenemos alguna pregunta? He visto que alguien ha abierto el micrófono. ¿Alguno de los presentes? No, vale. Aya Villar quizás ha empezado una pregunta, no sé si quiere completarla o decirla a viva voz. Hola, buenas tardes. Muy buenas. Estaba intentando redactar, pero se me ha cortado y ha pasado media pregunta. La reflexión es para Cristian y era para las mismas características de fruta, una conservación en atmósfera controlada con bajos niveles de oxígeno, de carbónico, más altos niveles de carbónico, o una conservación hulo, extrahulo o dinámica, ¿puede influir en el corazón pardo para el mismo tipo de fruta? Yo diría que sí. Bueno, depende de los objetivos, pero una conservación conservada normal, depende, el tipo de conservación también va a depender mucho del estado inicial del fruto, ¿no? Entonces, cuando se aplica niveles de CO2 muy bajos como los del DCA, el problema de corazón pardo no es únicamente un problema de CO2, pero es un problema de equilibrio entre niveles de oxígeno y niveles de CO2. En dinámica, bueno, aquí no sé cuál es la experiencia de Cristina, pero yo tengo constancia de bastante problema de corazón pardo en rocha, en otras peras, cuando se ha aplicado la dinámica, porque igual no han hecho este equilibrio justo entre estos muy bajos niveles de oxígeno y los muy bajos niveles de CO2 que tenían que aplicar. Entonces, bueno, hay que vigilar. Cuanto más se baja el oxígeno,
de bajar aún más el CO2. Siempre es un equilibrio entre estos dos gases y hay que ir con cuidado con la concentración de los dos, ¿no? Pero estaríamos hablando de otro. No oigo nada. Aurora, conéctate por favor el audio, que no se te oye. No te oímos, Sí, Aurora. tenemos problemas. O Aurora, si quieres transmitirme a mí la pregunta y la lanzo, ¿me la mandas por WhatsApp? Ahora te oímos. Ahora. Bueno, que me refiero que a corazón pardo. No sé qué pasa. Ay, eso es porque, Aurora, como has tenido antes problemas, estás conectada con el iPhone y con el iPad. Vale. Desconéctate de uno, salte del iPhone. Ya. Sí. Escucha, que me refiero que el corazón pardo que acaba de comentar ahora Cristian, el que puede darse por el oxígeno o el anhídrido carbónico que no esté compensado, estaríamos hablando de otro corazón pardo. O sea, no estaríamos hablando de las cavernosidades que en realidad es este proyecto, digo yo. No lo sé. Perdona, no Que a mí, que yo este proyecto creo que no, o sea, que el tema de que el anhídrido carbónico afecte o no a corazón pardo, que todos sabemos que afecta a corazón pardo, dependiendo de los parámetros que le pongas, pero no es exactamente lo que nos preocupa, porque eso creo que más o menos lo podemos controlar o lo controlamos todos los que llevamos muchísimo tiempo en atmósfera controlada. Pero lo que no sabemos y lo que no podemos y lo que no está en nuestras manos controlar es precisamente el corazón pardo de las cavernosidades que se han dado en el año 2015-2016, que precisamente, y se han dado en estos años también posteriores en algunas partidas concretas, que son lo que hace referencia al estudio. Sí, bueno, entonces... Es decir, que son distintos. Sí, un corazón pardo de anhídrido carbónico no tiene nada que ver con el corazón pardo o las cavernosidades. Yo le llamo más cavernosidades que corazón pardo, por distinguirlo del otro corazón pardo. A ver, esto es el problema de siempre. Esto es una polémica que estoy discutiendo desde más de 10 años o 15 años con algunos expertos internacionales. Hay un gran problema de terminología. Entonces, bueno, normalmente se acepta que el corazón pardo corresponde a esto que son las cavernas. Es decir, esta alteración, bueno, hay también un paldeamiento de la pulpa, pero se desarrollan estas zonas necróticas y estas cavernas. Es lo que llamamos corrientemente el corazón pardo o el brown heart en inglés o todo esto. La otra alteración, esto, bueno, ya he hablado en la charla hace poco, es más bien un problema de descomposición, ¿no? Descomposición interna del fruto. La sintomatología es muy distinta. Corazón pardo, paldeamiento seco, unas cavernas, debido sobre todo al CO2 y a los factores que hemos dicho, y la descomposición interna es un problema con la sintomatología de una pera, bueno, parda también, pero descompuesta, sobremadura. Entonces, de un lado, podemos hablar de un problema corazón pardo, CO2 y otros factores, y de un problema de descomposición interna, sobremaduración, etileno, etc. Entonces, podríamos dejar claro que el estudio está más basado a la descomposición interna que al corazón pardo. El estudio del grupo operativo es corazón pardo. Entonces estaríamos hablando que el corazón pardo se da por el anhídrido carbónico solo. No, Aurora, el corazón pardo al final es un mix de situaciones, de factores que provocan ese corazón pardo. Si tú de inicio tienes unas partidas que en campo vienen más sensibilizadas, en central lo que pasa es que se acusa más. Pero a ver, Cristina, yo creo, te explico, yo conozco bien lo que son las cavernosidades, por lo que es corazón pardo del año 2015, 2016 adelante, y conozco hace muchísimos años lo que era corazón pardo de un anhídrido carbónico alto. Para mí, desde luego lo diferencio perfectamente, o sea, vamos, totalmente, clarísimamente diferenciado. En el corazón pardo de anhídrido carbónico,
de anillo carbónico alto, de haber tenido un anillo carbónico muy alto, no me salen según qué cavernosidades. Me sale, Claro. ¿Entiendes? Distinto. Pero es que no corto, ni me flotan las peras tampoco, como flotan las de decomposición, las de sí, también sí, le llamamos, pero que te claro. floten Es las que es peras es difícil, más porque una cuestión de densidad. entonces estaríamos hablando muchas veces de tema de campo, porque partidas, muy distintas partidas en una cámara, yo he visto cámaras irse por corazón pardo realmente, por problemas de anhídrido carbónico, irse enteras, y había distintas partidas, todas van a estar malas, no, y no tenía nada que ver con lo que yo he visto después en el año 2015, 2016, no tenía por dentro nada que ver, unas y otras. Una cámara que se fue, vamos, lo he visto con Alfonso Herrero concretamente, he visto esto hace años, no ahora, pero cuando ha habido problemas hace muchos años con cámaras que por alguna razón el analizador no funcionó bien y hubo problemas de corazón pardo, o sea, de anhídrido carbónico que se subió, y el tema de corazón pardo no era exactamente como esto. Sí, bueno, No, estoy de acuerdo. Puede haber corazón pardo sin cavidades. No es obligatorio tener las cavidades para tener un síntoma de corazón pardo. Lo que caracteriza más bien el corazón pardo es este aspecto seco, más bien seco radial de la alteración, y en comparación a la descomposición externa, que realmente es mucho más ligado a la madurez externa del fruto. Hablamos de corazón pardo con o sin cavidades. Bueno, las dos alteraciones están muy ligadas. A veces podemos tener corazón pardo típico con o sin cavidades, podemos tener descomposición interna también, pero podemos tener un mix de los dos, como decía Cristina, es decir, que se inicia con problemas oxidativos, alteración de esta, después se pone sobremaduración por encima y hay un mix de los dos. Entonces, a nivel de sintomología puede ser así complicado. Yo es que fíjate, vamos, que es una opinión personal, no tengo ni idea. Vosotros sois los entendidos y los que habéis hecho el estudio, ¿no? Pero yo personalmente pienso que es más un problema de campo. Es problema de muchas cosas. Sí, se tiene que dar varias cosas. Sí. Yo creo que la guía que hemos hecho representa realmente que los factores pueden ser muchos. Hay unos que tal vez son más incisivos que otros, pero si tenemos un mal campo, tenemos problemas. Porque tú piensas que en una cámara ha ocurrido, en una cámara donde hay fincas de distintos agricultores, ha ocurrido en unas salir así, con problemas de deshidratación, o sea, con este problema de cavernosidades, y otras en la misma cámara, con el mismo trato, con el mismo frío, con el mismo preenfriamiento, con todo exactamente igual, unas absolutamente nada y otras sí. No. Eso me lleva a pensar, lógicamente me lleva a pensar que hay algo que la central no ha podido controlar, que ha venido de campo así, porque si no, ¿por qué no en toda la cámara? Más o menos. Porque todas las partidas no son iguales, entonces no todas tienen la misma madurez inicial, no solo es una cuestión de campo. Yo te hablo te digo con la misma madurez, o sea, cogidas con el mismo parámetro de madurez y todo. Y sin embargo, unas han salido y otras no. Bueno, pues yo he hecho de esas partidas análisis, y sí que he visto que tiene que ver el calcio y el hierro, de unas a otras. Eso sí lo he visto. Pero la diferencia que había de calcio y hierro de unas a otras, sí. Vale. ¿Pero con el 16 la misma madurez? ¿Con el 16 almidón también o no? Yo no he hecho almidón. He dicho que las he hecho. Te digo que las he hecho después, o sea, no antes de recolectar. Después de que han salido de la cámara, y he visto que yo hice análisis para ver si sabíamos cuál era el problema. Sí, entonces lo que quiero decir, con la misma madurez no se puede decir ahora, a la vista del proyecto, si no se hace el índice de almidón. Entonces, el problema puede estar aquí, que no se ha entrado con misma madurez. Primero mira el almidón, después, como dices, bueno, hay muchos factores de campo. Bueno, yo te decía con la misma madurez, mirándolo como lo mirábamos hasta hace poco, ¿no? Que era con la penetromía, más que... Sí, pero esto no es representativo. Sí, ya solo he oído, ya lo he anotado. Lo he anotado, sí. No sé, Sixto, ¿qué opinas? No, bueno, pues es que es un tema complejo. Por un lado, de lo que sacamos la otra vez,
no tengo yo tan claro. Yo creo que es no fue tanto un problema solo de campo o solo de cámara. Bueno, primero, por matizar un poco las palabras que habéis dicho. En el año que tuvimos, en el año 2015, durante el año 2015 y 2016, yo vi de todo. O sea, vi mis partidas metidas recogidas el mismo día, metidas en 2 cámaras distintas, que una prácticamente no tenía problemas y la otra tenía, y en otra cámara tenían bastantes problemas. Sin embargo, luego tenías muchos agricultores que mostraban problemas en una de sus fincas y no en las demás. Con lo cual, tienes cosas que te pueden indicar que son de cámara, cosas que te pueden indicar que son de campo. En mi opinión, y es solamente mi opinión, lo que nos pasó aquel año fue marcado por 2 cosas. Primero, una climatología, porque es un problema que no solamente pasó en La Rioja, es un problema que ocurrió en toda Europa. Cuando algo, y sobre todo muy claro, porque por ejemplo, que hubo problemas en Bélgica y en Holanda, nos encontramos más tarde, para febrero ya sabíamos que también en Italia había problemas, pero sobre todo lo que tenemos muy claro es que desde finales de noviembre, principios de diciembre, en España había problemas en todas las zonas. Solamente hay una cosa, solo hay una cosa que puede afectar a tanta superficie, que es el clima. Solo hay eso. Coincide que ese año tuvimos en el mes de mayo 2 grandes olas de calor. Por ejemplo, este año todavía no hemos tenido ninguna ola de calor, ¿no? Es verdad que nos viene más calor, pero hasta ahora hemos tenido... En mayo tuvimos 2 olas de calor. Os recuerdo que olas de calor se identifica cuando pasas más de 4 días por encima de 30 grados. Eso nos hizo nos afectó al fruto. El primer problema. ¿Cuál fue el segundo? Pues que como no fuimos capaces, no teníamos este conocimiento de identificarlo, hicimos lo que hacíamos siempre. No hicimos nada particular. Ni se hizo nada particular en campo, ni se hizo nada particular en central. Con lo cual, cuando tú realmente podíamos, si lo hubiésemos sabido, podíamos haber intuido que teníamos un problema. Y sin embargo, cuando hacemos lo que hemos hecho todos los años, pues es evidente pues que nos vengan problemas. Podríamos haber actuado en campo, aplicaciones de calcio, incluso haber podido adelantar recolecciones en algún sitio, haber estudiado mejor sobre todo la respiración interna a través de bueno, lo que sería un control antes de recolección. Podríamos haber mejorado ahí, evidentemente, y podríamos haber mitigado los problemas de campo, y también en cámara podíamos, en conservación también podíamos haber hecho a través de las cosas que hemos visto. No está muy claro que sea, yo creo que es un efecto que nos viene, sí, del clima, pero que luego, bueno, pues hacíamos lo de siempre y no nos valió ese año. Evidentemente, después de eso no hemos tenido problemas, con lo cual, bueno, pues algo, digamos, que hemos aprendido. Mi opinión particular. Ahora, si os parece, tenemos por aquí una pregunta de José A. Ruiz, que nos dice: buenas tardes, gracias a todos los ponentes, intervinientes y colaboradores del estudio. Respecto a frutos reguladores, ¿cuál creéis que en parcelas vigorosas puede ser una mejor opción como regulador de crecimiento? Gracias y saludos. ¿Qué nos podéis decir, Cristian? Como reguladores de crecimiento como tal, en pera hay 2. Uno que es la peroxadiona de calcio, que no se utiliza prácticamente nada, porque es verdad que regula el crecimiento, pero luego da problemas de desarrollos, digamos que poco óptimos, mucho palo de escoba, poco óptimos para lo que es la producción en otros años, y puede afectar a la flor, con lo cual prácticamente nos quedamos en el paclobutrazol. También tenemos otra forma de regular a través de productos tipo Amicel, que son más bien inductores de floración, y bueno, pues favoreciendo una mayor floración, un mayor cuajado, tienes más frutos que demandan energía y savia del árbol y evitas que tengan un mayor crecimiento. Desde tu punto de vista, Cristian, ¿cuál crees que podría ser una opción? ¿Uno, otro, un manejo? Bueno, yo realmente no soy un especialista de campo, bueno, pero
lo que he entendido aquí, que no es tanto los reguladores de crecimientos, el problema es una materia activa, que es el paclobutrazol, ¿no? Entonces, la idea es intentar, en la medida del posible, utilizar otra materia activa, si existe otro regulador de crecimiento que permite los mismos efectos, favorecer estos que no tienen paclobutrazol, o si realmente es imposible hacer esto y tratar con esta bacteria activa, ir con cuidado y bueno, hacer aplicaciones después de seguir los consejos de marcas comerciales, etcétera, o ir con cuidado con el paclobutrazol, con la materia activa, no con los reguladores de crecimiento. No sé si he respondido un poco a esta pregunta. O sea, que lo que nos recomiendas es que donde sea necesario usarlo, pero con cuidado, sin abusar, ¿no? Sí, si se puede reemplazar con otro que no tiene paclobutrazol, mejor. Pero Vale. si se tiene que utilizar bueno, ir con cuidado. De acuerdo, bueno, pues esperemos que hayamos resuelto la pregunta. Bien, veo que por el chat no nos enviáis ninguna Bueno, pregunta. yo quería hacer un comentario, lo que te he comentado esta mañana. A mí me ha ilusionado mucho una cosa dentro de los minerales, es que siempre hablamos de los minerales, del calcio, del nitrógeno, del potasio, de los relación entre calcio y potasio y todo esto, ¿no? Entonces hablamos mucho de los macronutrientes. Y ahora, si miramos este proyecto y los resultados, yo creo que hay una cosa que es muy novedosa y que muestra que el papel de los micronutrientes también es muy importante. Aquí tenemos finalmente el corazón pardo es ligado a los micronutrientes más bien que a los macro. Hablamos del hierro, hablamos del boro, hemos hablado también de manganeso, bueno, de una forma menos importante, pero esto muestra que realmente este proceso realmente de corazón pardo, que implica compuestos que afectan más bien la fisiología del fruto, pueden ser muy importantes. Bueno, yo creo que son resultados que son nuevos y que pueden ser interesantes para la aplicación posterior. Muy bien. Y también una cosa que quería indicar a la gente que nos está escuchando. Una de las cosas que también buscábamos en este grupo operativo y que también se presentarán los resultados era buscar, digamos, lo que sería una composición media de la pera de nuestra zona. Porque volviendo al famoso año 2015 y 2016, cuando estábamos conservando esa pera, pues evidentemente cuando empezamos a tener problemas, pues las centrales cogieron peras y las enviaron a empresas que hacen análisis de composición y pues había peras, mandaban peras que tenían problemas y peras que no tenían problemas. Y la verdad es que con esos análisis algunas veces parecía que podías ver algunas cosas, siempre tenías grandes excesos en unas. Había algunos en los que, bueno, parecía ser que podía verse claro que era el exceso de algún nutriente, pero luego, sin embargo, tiene otros en los que no. Incluso llegarte a ver análisis de peras que no habían dado problemas de pardeamiento, mucho más desequilibradas, en teoría, que peras que sí que lo habían dado. Bueno, con eso pues, no había forma de sacar grandes conclusiones. Entonces, una vez pues, fuimos desde la denominación y enviamos varias muestras de pruebas al laboratorio de la granja. Ahí teníamos una grandísima profesional, que se llama Carmen, que ha participado en el proyecto, que lamentablemente nos dejó el año pasado. Que cuando fui a pedirle, pues bueno, coméntame por favor qué resultado has sacado, pues me dice, mira, si te comparo con la media que tengo de peras de Holanda, tienes estos excesos, estos límites y tal. Si te comparo con la media de una que he obtenido de la Universidad de Oregón, de peras que allí crean en Estados Unidos, pues ya la cosa cambia porque no sé qué, porque ya tienes diferentes variaciones. Y si te comparo con los análisis que se empezaron aquí a hacer en el año 80 y 81
antes de que se formasen las comunidades autónomas. Y bueno, pues hubo un movimiento en el ministerio de gente, mucha gente especialista en pera, en fruta, digamos, de aquí de Rioja, fue a Aula Dei, y pues de otros sitios también vinieron aquí gente más especialista en viñedo. Pues con estos resultados, pues bueno, ya los desequilibrios son tan grandes y tal. Y dije, oh, bueno, Carmen, me estás dando 3 interpretaciones de un mismo análisis. Y me dice Carmen, claro, es que ¿con qué media quieres que te compare? Es que es muy importante para saber cómo son nuestras peras aquí. Y nosotros hemos visto, por ejemplo, este año, que peras que con el estándar con el que medíamos iban bastante altas, o altas, no te digo que excesivamente altas, pero altas de esa media con la que nos comparaban, por ejemplo, el potasio, que luego las hemos recolectado 9 o 10 días más tarde, las hemos metido en unas condiciones malísimas con un 5% de CO2 y no nos han dado ningún problema. Con lo cual, es muy bueno el tener una media de composición de lo que es nuestra pera aquí, para luego poder comparar y poder tener más claro cuáles son las desviaciones que tenemos con la media. A mí también me sorprendió porque después de eso fui a hablar con la gente del ICV y esto ya lo llevaban muy trabajado. De hecho, también queremos agradecer a la gente del ICV que nos orientó a la hora de hacer este grupo operativo. Ellos llevaban desde el año 85 haciendo pruebas de composición mineral, de las diferentes variedades, pero empezando desde elementos mucho más básicos, ¿no? ¿Cuál es el mejor momento para determinar un determinado nutriente? ¿Cuál es la muestra óptima? Por ejemplo, a ellos les costó 2 años darse cuenta de que es la 5ª hoja del pámpano la que realmente te da mejores resultados, ¿no? Y ellos también, pues sí, ellos me colaboraron, que por ejemplo, ellos no sabían de peras, pero sí me dijeron que, claro, si tú coges la media de una composición de una hoja en California, pues resulta que la mayor parte de los cultivos de viñedo en La Rioja presentan un exceso de magnesio, pero vamos, al borde de la intoxicación. Evidentemente nuestras viñas no están al borde de la intoxicación de magnesio, ¿no? Entonces ahí nos dimos cuenta de la necesidad de poder obtener un parámetro en el que una serie de lo que es, bueno, entre estos valores, entre estas medias es lo que aquí consideramos algo que es normal, entre comillas, ¿no? Y eso también es una cosa buena que a la hora de poder ver y analizar pues, nuevas, como este año, por ejemplo, nuevas cosechas que te vienen, poder comparar con unos valores medios de aquí, que te puedan marcar mejor las diferencias y no los excesos, porque yo recuerdo todos los análisis que se dieron en aquel momento, todos daban un exceso de flujo, unos más, otros menos. Luego hemos visto que aquí el potasio no es tan importante. Entonces, bueno, pues para que sepáis que también eso es una cosa otro resultado que nosotros queremos obtener, que es una composición media estándar de lo que serían las peras aquí en La Rioja. Bueno, nosotros tenemos una idea con lo que te he dicho que estoy preparando este artículo de minerales. Aquí veremos composición y variación en función de diferentes parámetros, la zona de producción, alta, media y baja, la fase de desarrollo, de mayo hasta cosecha. Entonces, tenemos evolución de composición media, desviación, etcétera, etcétera. Esto ya lo tendrás, espero, rápidamente, es que no llego a acabar este artículo. Pero además, en este trabajo hay una comparación, un comparativo de composición mineral de la conferencia de la DOP con otros peras que son sensibles a San Pablo, que hablamos de la Rocha, hablamos de la Cuti, que es una bomba de San Pablo, y de todo esto. Y entonces da una idea un poco de qué criterios minerales determinan este incremento de sensibilidad. Bueno, ya te pasaré esto dentro de poco y podrás, igual, no sé si están todas las respuestas a tus preguntas, pero unas indicaciones. Pues sí, también gracias, porque es un artículo que sabes que estoy esperando ansiosamente. También informar a la gente que nos está escuchando
que ya se publicó un artículo en la revista Fruticultura Profesional. Fruticultura Profesional, en el que se tomaba principalmente la parte de, digamos, desde que las peras llegan al almacén, al preenfriamiento. Bueno, yo he hablado de 3 cosas principalmente: el índice de almidón, el problema de la demora de entrada en cámara y la técnica de retraso en atmósfera controlada. Exacto. Y está pendiente de salir otro artículo, que es el que nos ha comentado ahora Cristian, en el que, bueno, pues se hablará más de la composición mineral, posibles influencias y posibles, bueno, parámetros que nos puedan indicar en algún momento dado si estamos cerca de la zona límite o no. Así que a toda la gente que nos estáis escuchando, pues estar atentos, porque se espera también que en breve podamos hacer esa diseminación y que también pues, pueda ser muy, muy interesante. Bueno, llegados a este punto, no veo que no tenemos más preguntas. ¿Hay alguien que, si no es a través del chat de viva voz, quiera preguntar algo más, alguna duda que tenga? No. Vale, pues veo que habéis explicado todo muy bien. Muchas gracias, Cristian. Muchas gracias, Cristina. Muchas gracias, Eva, por estar presente aquí. Siempre podemos contar contigo y eso es una cosa muy grande. Muchas gracias, Aurora. Muchas gracias a la FER por haber organizado esto. Y muchísimas gracias a todos los que habéis estado presentes. Os vuelvo a recordar que toda esta información y otra que iremos creando estará disponible en una micropágina web que hemos hecho y que tendréis un enlace a través de la página web de la denominación de origen, que una parte del trabajo que hace la denominación es tratar de ser, entre comillas, pues digamos la oficina de I+D de nuestros socios, ¿no? Pues digamos que quizás las centrales o los agricultores puedan tener problemas para acceder ya no solamente a la financiación, sino a todos los requisitos, papeleos principalmente, que cuesta este tipo de proyectos y que pues, en un momento dado podéis contar con nosotros para todo lo que queráis, que estamos para eso, para tratar de solucionar los problemas técnicos, no solamente para vender peras y vender las caras, que también. Y bueno, pues lo dicho, muchísimas gracias a todos, espero que haya sido muy interesante para vosotros y nos vemos más adelante.